Pues sí, ahora le damos espacio a Luis, Úrsula. la pregunta la dejamos para el final. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cómo es ¿Cuál, ser dionisíaco en la luz? cómo es que? Ser dionisíaco en la luz, que fue algo de lo que yo mencioné. Ah, ok, bueno, respóndelo. Bueno, esto lo del ser Dionisio, tener a Dionisio en la luz, me llama mucho la atención. Vemos primero lo de ser Dionisio, lo creativo, el placer, pero el placer desde el cuerpo, pero va más con el instinto, ¿no? Y es esa integración, instinto, intuición, lo sagrado, lo profano, y cuando se habla de tener Dionisio en la luz es cuando se tiene integrado, ¿no? Esos instintos, cuando se le da validez, se le da esa libertad, vivimos en una sociedad que reprime los instintos, reprime la expresión, y tener a Dionisio en la luz es liberar esos instintos naturales del ser humano, ¿no? Y entre esos el placer y la trascendencia, del ser ese ser luminoso que soy, de disfrutarme, de vivir el placer. Y no solamente estoy hablando, cuando hablamos de placer tenemos también así las gringolas, que es el placer genético, ¿no? Es todo el placer en el cuerpo, el placer de vivir, el placer de comer, el placer de crear, de contemplar la naturaleza, el placer de existir. Entonces eso es tener Dionisio en la luz, es vivir en ese estado de la divinidad que soy. Gracias. Y además, Claudio Naranjo habla de la gestal como una gestal dionisíaca, Ujú, en contraposición a lo apolíneo. ujú. Total. Bien, entonces bueno, ahora sí, le damos espacio a Úrsula. Bueno, Úrsula eh, es formalmente eh, la subdirectora de la escuela. Ha sido un acompañamiento, una parte bien importante en este trabajo. Y bueno, Úrsula ha sido cómplice de chismes teóricos gestálticos, en momentos de conversaciones de esas que se dan después de un almuerzo o qué sé yo, en cualquier momento. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bueno, con ustedes, Úrsula. Úrsula, te dejo los micrófonos, son todos tuyos. Voy a colocarte Sportal. Gracias, gracias Luis. Bueno, y gracias a todos los que han estado desde la mañana acompañándonos y los que se han incorporado ahora para la tarde. Eh, bueno, me encanta tu introducción acerca de los chismes teóricos, gestálticos, porque justamente esta exposición voy a comenzar un poco delimitándola, que no pretende ser una disertación científica acerca de los efectos, riesgos o sugerencias del uso del enneagrama, sino más bien producto de algunas conversaciones entre colegas y compartires, ¿no? Que quizás me han llevado a tomar algunas notas acerca de, bueno, cómo es esto de incorporar, de apoyarnos en este instrumento eh, que en lo que se ha convertido el enneagrama para nosotros en la escuela. No todos los gestaltistas deciden usar esta herramienta, pero en el caso de nosotros en la EBG, así es. Entonces, es más bien un compartir. Lo que vamos a hacer a continuación tiene mucho que ver con mi experiencia en primer lugar,
vamos a tener la oportunidad de escuchar las vivencias de algunos de mis pacientes que han tenido la generosidad de compartir un pedacito de esa vivencia bueno, al final, pues algunas conclusiones que espero que mis compañeros, que también han tenido la oportunidad de apoyarse en el eneagrama en su práctica de terapia bipersonal, espero y agradezco mucho las intervenciones y los aportes que puedan hacer para seguir en este camino del aprendizaje, ¿no? Bueno, lo primero entonces hablarles de mi experiencia para ser congruente y también un poco acompañar a mis pacientes que tuvieron la generosidad, como le digo, de compartir un poquito de ellos y bueno, a mí me gustaría hacer lo mismo, ¿no? Yo tuve mi primer contacto con el eneagrama justamente en estos cursos introductorios de los que habla Mauricio hace un rato. Y la verdad, aunque había tenido antes ya una idea de lo que eran los eneatipos o de lo que era el eneagrama como una estructuración de tipos de personalidad, no lo había conocido directamente. Mi conocimiento es a través de un programa introductorio que dicta Luis. Y en ese momento yo realmente me creí que había comprendido de qué se trataba. En realidad, apenas había obtenido un conocimiento inicial y había podido identificar con facilidad en este primer momento mi eneatipo, o el eneatipo, el ego con el que me identifiqué. En ese momento, bueno, me sentí satisfecha con esa experiencia y la verdad, aunque me parecía cognitivamente interesante la información y me había movido emocionalmente incluso, no era algo que me hubiese atrapado hasta el momento. Y bueno, la forma en la que me atrapó, pues ustedes dirán, bueno, vaya qué gustos, ¿no? ¿Cómo atrapar a una persona de esta manera? Fíjense, una vez que hago el curso introductorio, comienzo a formar parte del staff de la escuela y Luis me invita a un residencial. Y lo que me pareció fue curioso porque en ese residencial estaba en la programación el que viéramos esta información nuevamente. Bueno, las alumnas lo veían por primera vez, pero para mí era una segunda vez. Y comienzo a ver las láminas que presenta Luis y comienzo a encontrar cosas que no había visto ahí, ¿no? Por supuesto, mi primera sospecha fue sobre Luis, ¿no? Dije, bueno, Luis cambió las láminas. Esta no es la misma información que yo recibí antes. O sea, ¿cómo es posible que si en una primera vez me identifiqué con tanta facilidad y estaba de acuerdo con todo, cómo es que ahora comenzaba a ver cosas que sin lugar a dudas no me pertenecían? Eso no era yo, ¿no? Dentro de esas cosas había una frase que para mí era una característica, que para mí fue casi un insulto, ¿no? Considerando la imagen que yo tenía de mí mismo. Y esa característica es el falso amor, ¿no? Yo me llevé esto, estaba realmente, bueno, molesta porque incómoda, ¿no? Esa incomodidad se convirtió en una obsesión y esa obsesión en un pensamiento recurrente y dale con el falso amor y mi rebeldía a reconocerme dentro de una característica como esa. Y dentro de esa lucha, pues yo me decía, bueno, como una persona tan amable, tan considerada, tan complaciente, tan empática como yo, podría ser calificada
de ejercer un falso amor, ¿no? Sin embargo, había una sospecha, y es que en la historia de mi vida, pues yo había tenido siempre muchas dificultades con las parejas. Entonces decía, bueno, ¿y si por aquí encontrara algo que me fuese útil, ¿no? Y bueno, me quedé allí dándole vueltas a aquello una noche eh, de cavilaciones. En el techo de mi habitación apareció una pantalla. Yo les podría jurar que la vi, ¿no? Allí estaba. Y en esa pantalla una película que se llamaba El falso amor y que tenía que ver con todos los momentos que representaban amor en mi vida. No solamente de pareja, amor, bueno, por decir amores entre hijos, padres, mascotas, trabajos, objetos. Y como si se tratase de una película tipo Ghost o Sexto Sentido, yo comencé a ver gente muerta. Solamente que en esta ocasión lo terrible para mí fue que reconocer que quien había matado a esta gente había sido yo. Yo era el asesino, ¿no? Y les puedo asegurar que todas esas escenas tenían que ver con personas por las que yo había sufrido por amor. Y me veía en un momento sufriendo por amor y en la escena siguiente baja el telón, sube el telón, les había cortado la cabeza, la había puesto en el refrigerador y había continuado con mi vida de Madre Teresa de Calcuta, que tanto me gustaba pavonear. Bueno, a mí me hubiese dado cualquier cosa en ese momento por detener esa película. Sin embargo, me quedé petrificada ante ese espectáculo. No pude detenerla y no he podido detenerla nunca más, afortunadamente. Entonces, bueno, les quiero decir como primer resumen, pues, ¿qué aprendí yo de esta experiencia? Para este momento, yo habría tenido, para el momento en el que conozco al Enneagrama y me identifico con un eneatipo, tenía aproximadamente unas 150 horas de terapia como paciente, porque había estado en varias formaciones que me exigían de la terapia personal y ya llevaba más o menos esa cantidad. Bueno, lo primero que pude reconocer es un poco lo que acaba de decir Mauricio y es lo difícil que es ver el ego, ¿no? Lo difícil que es identificarlo, cómo se esconde, cómo nos hace trampas. Lo segundo es que enterarme de que había una guía sobre la personalidad que podía ser confiable y que me llevó, para hacerles una metáfora, de una aventura mochilera de crecimiento personal que estaba haciendo a pie a la era del GPS en un auto de alta cilindrada. Eso fue más o menos lo que me ocurrió a mí entre esas 150 horas y esos primeros encuentros con el eneatipo. Lo otro es que no me dejó escapatoria, ¿no? La experiencia de sentir que no tenía escapatoria, la imposibilidad de dejar de ver. Yo creo que la forma en la que está estructurada la información por parte de Claudio Naranjo, que sin duda es un gran maestro, es inductiva y te va llevando poco a poco por el camino, suavemente, hasta que te encuentras en un lugar en donde ya no hay retorno, no hay posibilidad de volver atrás. Es como si te quitaran, o eso sentí yo, voy a seguir hablando de mí, como si me hubiesen quitado todas las posibilidades de excusarme. Y bueno, después de haberme identificado con el 80% de las características de un eneatipo, tenía que ser yo muy cara dura para decir que ese 20% que no me gustaba, ese sí no era mío. Entonces, bueno, me tocó seguir adelante. Me permitió ver mi vida sin ediciones, el material bruto de esas escenas que yo había modificado en mi cabeza para quedar bien. Y aunque fue y sigue siendo
este trabajo con el eneatipo, un trabajo duro, también ha sido realmente revelador y me permitió sentir en algún momento que tenía, que si bien reconocía que estaba mal, que necesitaba sanar, en este momento sentía que tenía los elementos, las herramientas de dónde asirme para poder continuar con efectividad en mi trabajo terapéutico. Bueno, el asunto es que obviamente con una experiencia de este nivel, yo quise apoyar mi trabajo terapéutico en la teoría y la práctica del eneagrama, de los eneatipos. Pero a pesar de que había pacientes con los que fluía y podíamos compartir experiencias similares, me ocurrió que con otros no, ¿no? Algunos comenzaron a percibir el eneatipo como una versión del horóscopo, algo así como, déjame leer qué me dice mi eneatipo hoy. Hoy envidiarás a una mujer o vas a pasar todo el día distrayéndote de ti, ¿no? O sea, no resultó bien, ¿no? En algunas personas el experimento. Otros comenzaban a decir, a comentarme formas más inteligentes de usar su ego. Pues resulta que soy seductor. Vaya, qué información tan interesante y ahora esto de que cómo lo voy a usar a mi favor, ¿no? Los otros u otras personas se mostraban digamos, el ego, el eneatipo, como si fuese un traje nuevo, como algo de moda, ¿no? Y entonces fue cuando comencé a reflexionar del cómo, el cuándo y el para qué introducir y con quién introducir esta información en la terapia bipersonal. Entonces, me di cuenta, fíjense, de por qué los compañeros del SAT, nuestros maestros del SAT, insisten tanto en la forma de entregar esta información y nos advierten de algunos riesgos, ¿no? Y justamente, bueno, yo no conozco todos los riesgos ni tampoco todas las ventajas, pero me gustaría compartir con ustedes al final justamente algunas de esas reflexiones. Antes de continuar, Luis me va a ayudar a colocar justamente estos testimonios de algunos pacientes a los que he podido acompañar en estos últimos años. Tienen un proceso terapéutico considerable, aproximadamente entre 1 y 2 años, y hemos venido trabajando con el eneatipo. Entonces, Luis, avísame si estás listo para eso o continúo para no alargar el tiempo. Hola, mi nombre es María Eugenia Terán. Inicié el proceso terapéutico con Úrsula hace 2 años y 2 meses aproximadamente. Me interesa la psicoterapia gestal y me gusta mucho el trabajo que se hace con los eneagramas de la personalidad. Me da risa porque cuando a mí el tema me interesaba, de hecho, hace unos años me había comprado 2 libros sin saber muy bien de qué trataba, porque bueno, soy curiosa. Y yo pensaba que yo me identificaba con el número 1, con el tipo número 1. Cuando comienzo la terapia con Úrsula, bueno, me doy cuenta que ese no era mi eneatipo, soy el 2. Y bueno, efectivamente, a lo largo de todo este proceso terapéutico, ha quedado develado que sí, soy muy 2. Y todas las cosas que me han pasado es por manejarme con mi neurosis del 2. Y bueno, me parece supremamente interesante. Mi experiencia con el eneagrama ha sido muy enriquecedora. La teoría del eneagrama es como más fácil de comprender y más fácil de aplicar. Me parece que el eneagrama
simplifica este proceso de la comprensión y es algo con lo que uno puede tener como presente para uno darse cuenta cómo actúa, porque al final cuando descubrimos cuál es nuestro eneatipo nos damos cuenta de todas las cosas que hacemos a lo largo de todo el día, estamos actuando y decidiendo conforme al eneatipo, y tener el conocimiento de cuál es el eneatipo de la personalidad permite estar como alerta para no caer en las situaciones que llevan como a los enredos, pues que es lo que lo trae uno a terapia. Para mí ha sido supremamente útil el conocimiento del eneagrama, es por eso, para estar atenta y como ir desentrañando, ¿no? Pues ese es el proceso terapéutico, ir como sacando capas, porque al final todo está como cubierto por capas. Y en mi caso yo soy el eneatipo 2, aquí esto es anecdótico, y nosotros los dos tapamos todo con nuestras buenas intenciones. Entonces la terapia nos permite ir desentrañando qué es lo que hay detrás de esas buenas intenciones. Desde que estoy haciendo la terapia, yo considero que he tenido cambios en mi forma de ser y en mi forma de relacionarme. E incluso he caído en lo que comenta Úrsula, que es como el otro lado, ¿no? Como cerrando la puerta de ser tan amable, tan colaboradora, que después yo sé que con el tiempo voy a conseguir el punto medio, porque la idea es conseguir el punto medio. No ser una persona absolutamente entregada, tampoco convertirme en una persona egoísta que no piensa en los demás, sino el punto medio. Y en el caso particular del 2, es muy gracioso porque el 2 no se identifica para nada con el orgullo. Nos sentimos supremamente humildes y sencillos. Y eso forma parte, pues, de qué es lo que está detrás de toda esa humildad y sencillez, de ese ayudar a los otros, de ese entregarse a los demás. Todos tenemos un punto en donde se tranca la cosa. Así que no le temas a reconocer su eneatipo, ese es mi consejo. Podemos, vemos uno más, Luis. El de otra chica que tienes aquí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andreina Valenti, tengo 34 años y estoy en Caracas. Tuve la oportunidad de tener a Úrsula como mi terapista gestal en aproximadamente 2 años, un poco más. Ahora lo tengo pausado porque, bueno, me siento bastante tranquila en este momento. Mi experiencia pues con la terapia gestal ha sido un cambio total a favor. Tuve la oportunidad de verme unos 8 meses antes de esta terapia con la psicología analítica, la convencional, con una terapista analítica, y bueno, pude contrastar las dos cosas, ¿no? Lo lejano que es el analítico, también cuánto tiempo pasa para que uno pueda profundizar un poco más en las áreas donde uno quiere pues llegar con respecto al eneagrama. Una vez que lo empecé a profundizar, de hecho Úrsula supo en la terapia número 1 cuál era mi eneatipo, algo que a mí me llamó la atención, nunca había escuchado nada al respecto. Pues empezamos a investigar al respecto, a trabajar el tema, y de verdad que fue asombroso, fue muy revelador. Gracias al eneagrama pues obviamente logré identificar mi ego, también lo que hay pues detrás de ese ego, esa herida que está ahí. Otro punto relevante es que también mi pareja pudo saber cuál es su eneatipo, y gracias a eso hemos mejorado muchísimo nuestra relación en pareja, la cual fue una de las razones por las que yo empiezo terapia psicológica. Aunque sabemos que al final uno sale llenito de amor propio, que es lo que más nos falta, pero de verdad que el eneagrama ha sido una herramienta muy valiosa. No podría decir que es lo mejor o lo peor, para mí siempre ha sido pues lo mejor. Quizás toca ser un poquito valiente y adentrarnos un poquito a ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que está en nuestro inconsciente que no nos permite avanzar o que nos hace caer en patrones repetitivos, y lo que viene después de ahí es asombroso, ¿no? Identificar todo eso en tan poco tiempo para mí fue algo sorprendente. También me preguntan si volvería atrás o haría las cosas de otra manera, y no lo haría de otra manera, porque lo que considero que hubiera sido unos 10 años de terapia analítica con la gestal, con el eneagrama puntualmente, yo creo que en 2 años o menos se puede ahondar, ¿no? Depende de cada caso, pero de verdad que es una herramienta sorprendente. También pues, del lado de los gestalistas, el que sean tan confrontativos, tan humanistas, eso permite que uno pueda abrirse mucho más y tener la capacidad de adentrarse, ¿no? En estos temas. También me impresiona que justamente ese eneatipo, ¿no? y ese ego era algo que a mí no me gustaba en otros, y resulta que bueno, es un reflejo.
Entonces quizás nos quedamos en ese, paralizados en ese odio hacia el otro, y pues resulta que al final era ver mi sombra, ¿no? Y pues abrazarla. Y finalmente pues reencontrarse. Pienso que el eneagrama ayuda mucho a reencontrarnos, a volver a confiar en nosotros y a trabajar y a vivir en la esencia, a vivir desde el lugar correcto, desde el amor. Un saludo a todos. Listo, gracias Luis. Bueno, quise compartir estas experiencias un poco para compararlas, ¿no? Primero con la mía y segundo quizá con lo que mis compañeros pues hayan podido ver también en sus acompañamientos terapéuticos. Entonces, como les decía al principio, pues vamos o voy a cerrar en este momento, luego espero que podamos compartir nuestras experiencias con ventajas y riesgos y bueno, quizá algunos cuidados en la aplicación de este conocimiento en la terapia bipersonal. Como ventaja, lo primero que suelo escuchar y doy fe de eso es que el conocimiento del eneatipo parece ser un potenciador del darse cuenta. Luis decía que es como un Red Bull, ¿no? Del proceso terapéutico. Luego, que parece darle al paciente una sensación de que está trabajando sobre un mapa de ruta, una guía. Quizá una de las cosas que pues había escuchado de la misma terapia gestal y de otros encuadres es que el paciente se quejaba, ¿no? de no recibir una guía de por dónde ir, no sabía si estaba avanzando o no, sobre todo cuando son procesos complicados, ¿no? Y bueno, esta es una sensación que yo creo que ayuda a continuar en el proceso. Luego parece darle al paciente una sensación de que puede aplicar esos insights en la cotidianidad. Andreina decía, bueno, es muy fácil llevarte esto o mirar esto en tu día a día, en las decisiones que tomas, en cómo vives. Le da al paciente una sensación de que avanza y de que avanza más rápidamente. Ellos hacen comparaciones con otros procesos terapéuticos o ellas hacen comparaciones con otros procesos terapéuticos, no nos hacemos eco de ninguna opinión. Sin embargo, bueno, es respetable y creo que llama la atención que esta experiencia de que con otros procesos parecen sentirse que van más lento y con la utilización del eneatipo pareciera acelerarse el tiempo, ¿no? O los avances más bien, y acortarse el tiempo. Luego es la posibilidad de poner al descubierto las capas más profundas del ego, a las que sin duda pues vamos a llegar en algún momento de continuar nuestro proceso, pero por supuesto que todos desearíamos que esto ocurriera lo más rápido posible. Y no solamente para el paciente, sino también desde el punto de vista del terapeuta. A mí, y creo que comparto esto con mis compañeros, el conocer y trabajar mi eneatipo me ha permitido prestar un mejor servicio, estar más presente, tener más cuidado con las contratransferencias, ser más un lienzo en blanco para el otro, poner menos de lo mío en el proceso del paciente, ¿no? Luego, también en algunos casos, pues le da la sensación al paciente de que pertenece a una manada, de que no está solo en su locura, ¿no? Y esto suele reducir en algunas personas los niveles de angustia. Decir, bueno, hay otras personas como yo. Esta idea loca que había ocultado toda la vida, ahora la puedo conversar abiertamente y no soy juzgado por eso, sino que más bien puedo compartirlo con otras personas que también han estado viviendo desde esa perspectiva, ¿no? El conocimiento del eneatipo o de la teoría del eneagrama también le da al terapeuta una orientación previa. Con esto voy a hacer un asterisco, luego en las recomendaciones
voy a retomar esto, pero ciertamente le da al terapeuta una orientación previa acerca de las posibles ideas, heridas, historias, perspectivas y el manejo de las relaciones del paciente, ¿no? Luego, nos da la posibilidad de hacer un recorrido guiado por las pasiones humanas, eh, tal como lo decía Mauricio hace un rato, perdón. No solamente se trata de mirar tu eneatipo, sino que también tienes la posibilidad de ver otras formas de ser y de estar y revisar cómo estás tú con esas formas también, ¿no? Y ha resultado para mí un gran apoyo para hacer este trabajo, acompañar al paciente en hacer el trabajo de la diferenciación entre su ego y su yo. Estas son algunas de las ventajas que he encontrado y he podido conversar con algunos compañeros en la utilización del enneagrama en la terapia. Y ahora, bueno, voy a pasar a mencionar algunos riesgos. Bueno, la tentación de usar el eneatipo como una etiqueta, encasillar a la persona o encasillarse dentro de una sola forma. Esto es algo que puede ocurrir de parte del terapeuta y también de parte del paciente. El otro riesgo es la banalización, es decir, como el eneatipo, en el eneatipo hay una descripción y hay unas características y bueno, como les decía anteriormente, pues algunos pacientes pueden tomárselo como si fuese una versión mejorada del horóscopo y usarlo de forma incorrecta, ¿no? No profundizar realmente, que es el trabajo que queremos hacer. Miren, otra cosa que he observado como riesgo es una excesiva identificación con el ego, que no con el yo, sino con el ego. Es decir, personas que pueden llegar a decir, bueno, es que yo soy tan 2, o soy tan 4, o soy, y me gusta, ¿no? Esta característica, o sea, me llama la atención, me parece deseable, ¿no? Esta característica. Aquí, bueno, es importante recordar que no miramos el eneatipo desde el comportamiento, desde la acción, porque dos comportamientos exactamente iguales pueden tener intenciones diferentes, ¿no? Lo que aquí lo llamativo, lo interesante, lo importante es mirar desde dónde surge ese comportamiento y el para qué que siempre acompaña a la Gestalt. Luego, pues por la misma línea, pues hay pacientes que pudieran, así como en la teoría o en el estudio del narcisismo, se ha descubierto que algunos narcisistas que llegan a asistir a terapia, lo que hacen es usar el conocimiento terapéutico para mejorar sus estrategias digamos, tóxicas, ¿no? Pues con el ego puede pasar exactamente lo mismo, lo he visto en terapia y he tenido que, bueno, meterme con el paciente a trabajar un poco en, oye, esto no es para que entrenes el ego, esto es para que te puedas controlarlo, ¿no? Más bien. O convertir el ego en una super justificación, es decir, bueno, yo hago esto porque como soy 4, o lo hago de esta manera porque no tengo otra opción, yo soy 9, y es que los 9 lo hacemos de esta forma, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estos discursos que nos hablan de la utilización del ego o del conocimiento del eneatipo para nutrir al ego en lugar de nutrir al yo. Y la otra posibilidad o el otro riesgo es que incorporemos esta información en una etapa
demasiado temprana del proceso terapéutico, o con alguna persona, algún paciente que todavía necesite madurar un poco más su conciencia, ¿no? Su darse cuenta. Y en estos casos lo que he observado es que el paciente rechaza la información, no la entiende, lo complica en lugar de facilitarle, ¿no? Estos son algunos riesgos. Y en cuanto a los cuidados, ¿no? Algunas estrategias que he usado o cuidados que he comenzado a tener en la práctica terapéutica. Bueno, lo primero es resistir como terapeuta la tentación de decirle al paciente en qué eneatipo lo vemos, o posponer un poco la tentación del paciente, como hay tanta información en las redes, de realizar algún tipo de test para identificar su eneatipo. Yo suelo insistir con mis pacientes a que, bueno, no puedo evitar que lo hagan, porque eso está disponible en todas partes, pero sí que lo pospongan al menos un rato, mientras intentamos verlo desde el proceso terapéutico. Luego, la tarea de orientar al paciente sobre las fuentes confiables para obtener información. Incluso yo, al inicio, le pido a los pacientes que no investiguen por su parte. Yo les voy proporcionando la información al inicio, ¿no? Introduciéndola de forma gradual. Yo creo que informar adecuadamente al paciente de dónde viene esta información, cuáles son los orígenes, un poco esto que nos hablaba Mauricio hace un rato, y la metodología de trabajo con el eneatipo, que, bueno, en la escuela nosotros insistimos en que sea parecida, ¿no?, al trabajo que se hace desde el SAT. Es decir, tiene unas etapas, un cuidado, la introducción de esta información. Y en cuanto a estos riesgos que les mencioné, de alimentar al ego, me he visto en la necesidad de profundizar con el paciente en que se dé cuenta y perciba con claridad cuál es la factura que paga por los beneficios que le vende la neurosis, que le vende el ego, que pueda identificar claramente al ego como el estafador, ¿no? Y no cambiar oro por espejos. Esto es una labor que me ha tocado hacer con algunos de ellos. Introducir la información por etapas, o tomar en cuenta la madurez y el estado, el nivel de conciencia que puede tener el paciente. También sus intereses y su motivo de consulta, porque no todos los pacientes vienen a terapia para profundizar en las capas de su ego. Hay personas que vienen a resolver asuntos puntuales, y quizá esta información exceda a su necesidad o a sus expectativas con relación al proceso terapéutico. Y con relación al terapeuta, pues también me ha tocado hacer un trabajo o recordar, ¿no?, el poner en epogé esa visión previa o adelantada, ¿no?, acerca de el eneatipo, ¿no?, para no correr el riesgo de sobreponerla sobre la experiencia actual, en el aquí y en el ahora del paciente en terapia. Bueno, estas son algunas de mis conclusiones en estos 3 años, compartiendo esta información o apoyándome en esta información con los pacientes. Me gustaría escuchar a alguno de los compañeros o, bueno, cualquier pregunta que haya quedado pendiente. Gracias por escucharme. Gracias, Úrsula. Gracias. Bueno, Hola, Ethel. ¿Cómo estás? ¿tienes una Hola, Urso. pregunta? Ok. Si hay chance para preguntas. Sí, vamos a dar un Ok. chance. Sí, 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 sí. Gracias. Mira, me encantó. De verdad que yo ignoro muchísimo, porque bueno, me formé en una escuela que no usa el eneatipo.
y definitivamente es una perspectiva súper interesante. Mi pregunta es la siguiente, me llama muchísimo la atención esto. El eneatipo se mueve, o sea, así es decir, no conozco los detalles, pero un paciente, bueno, o una persona, pues un terapeuta, que es de un tipo específico de eneatipo, puede moverse y cambiar de clasificación o de categoría. Entendemos que Ok. no nos movemos de eneatipo. Lo que sí puede pasar es que haya a lo largo de la vida, ¿no? Que pueda el subtipo Ah, pueda variar. matizar, ok. Ok. Exactamente, el subtipo. ¿Ok? O sea, el trabajo Pero entonces es que el paciente sea consciente de sus rasgos, en primer lugar, para ver qué hace con eso, ¿no? Pero no con la aspiración de que deje de serlo y se convierta en un eneatipo. Me imagino que no hay ni bueno ni malo, ¿no? Pero que sea un eneatipo determinado y yo no esté conforme con eso. Escuché tu charla cuando decía, bueno, hay rasgos que no me reconozco, ¿no? El proceso es ujú. reconocerse o cambiar lo que no me gusta de mi eneatipo. Ok, el proceso comienza por Reconocer. reconocerse. Ok, Exactamente. Y tal cual, o sea, es el paciente el que debe hacer ese trabajo, aunque el terapeuta lo puede acompañar, pero no etiquetar. ok, ok, ok. Y el primer paso es reconocerse. Ahora, no basta con quedarse allí, porque se convertiría justamente en, bueno, un Lo conjunto que de estabas características. diciendo ahorita, claro, claro. Exactamente, sino profundizar en esas capas del ego. No consideramos que, bueno, el ego no se va de nuestras vidas. Lo que podemos hacer es, digamos, mirarlo más desde el punto de vista de la potenciación del yo. Es Ok, decir, nosotros, el yo al volante y el ego en la caja de atrás. herramientas, como una posibilidad en algún momento. Chévere. Porque tal como decía Mauricio hace un rato, pues lo vamos a necesitar. Este mundo nos llena de retos y en algún momento, pues alguna estrategia del ego puede ser útil, solamente que la intención es que no vaya al volante. Gracias, gracias. Gracias a ti. Bueno, bien, gracias Úrsula. Bueno, ahora para cerrar me toca a mí. ¿Qué tal si tú me presentas a mí un poco? Bueno, esta es una sorpresa para mí.